Bueno, ¿empezamos? Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta que es la primera sesión del seminario, del 23 Seminario de Economía Fiscal y Financiera. El seminario ya, digamos, inició oficialmente el día de ayer en la tarde con el curso del Dr. Jan Kregel, pero hoy empezamos con, digamos, con las mesas de discusión, ¿no? Y esta primera mesa lleva como título México en la encrucijada de la estanflación 1, porque va a haber una segunda mesa con el mismo tema, ¿no? Y me toca a mí, digamos, empezar con esta mesa. Me toca presentarme, lo cual es un poco raro, ¿no? Pero bueno, soy investigador, César Duarte Rivera, soy investigador aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Soy doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, pero también soy egresado de la Facultad de Economía en maestría y licenciatura, y me he especializado sobre todo en temas relacionados con discusiones de teoría monetaria, economía financiera y monetaria, tanto desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva más contemporánea. ¿Sí? Y bueno, la presentación que voy a hacer el día de hoy lleva por título Inflación, perspectivas alternativas, ¿no? Un poco el interés por realizar esta presentación tuvo que ver con toda la discusión que comenzó bueno, desde finales del año antepasado, ¿no? Y sobre todo el año pasado, respecto a lo que estaba ocurriendo con las economías, ¿no? Este proceso inflacionario, que además venía acompañado por un estancamiento. Y aunque no es la primera vez, digamos, en la historia de los sistemas económicos que este fenómeno se presentaba, sí volvía a llamar la atención, ¿no? De hecho, recuerdo mucho la presentación que hizo la doctora Marcia Solorza en el seminario de Política Monetaria de Países en Desarrollo, ¿no? Sobre un poco estas teorías de la inflación, ¿no? Estas teorías de la inflación post-keynesiana, sobre todo ella enfatizaba, ¿no? Y entonces aquí la intención es presentar algunas perspectivas alternativas a estas teorías de la inflación, eh, digamos básicamente recuperar un poco de la teoría de Noyola, ¿no? Y recuperar también algunas teorías marxistas que se comenzaron a plantear en las décadas de los 60, 70, justamente, digamos, en este contexto en el que estaba ocurriendo la estanflación, ¿no? Entonces, para eso un poco de contexto, ¿no? Y este contexto viene del World Economic Outlook, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y nos dice el Fondo Monetario Internacional: el aumento de las presiones de los precios sigue siendo la amenaza más inminente para la prosperidad actual y futura, porque restringe los ingresos reales y socava la estabilidad macroeconómica, ¿no? Aquí mismo el World Economic Outlook nos señala que las respuestas a esto, digamos, a este gran riesgo que tiene la estabilidad macroeconómica, corren el riesgo también de ser excesivas, ¿no? Sin embargo, los costos de los errores en las políticas no son simétricos, es decir, entre aplicar una política antiinflacionaria demasiado fuerte o aplicar una política antiinflacionaria demasiado laxa, ¿no? Dice, errar una vez más a la hora de estimar la fuerte persistencia de la inflación podría ser mucho más perjudicial para la futura estabilidad macroeconómica porque socavaría gravemente la credibilidad que los bancos centrales se han ganado a base de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces es un poco diciendo, bueno, si los bancos centrales no son lo suficientemente estrictos al tratar de controlar la inflación, esto puede echar a perder estas ganancias que se han tenido en los últimos 30 años, ¿no? Justamente de credibilidad, y la credibilidad es muy importante para la teoría, digamos, de la inflación actual o la teoría que utilizan la mayoría de los bancos centrales, porque se basa mucho en las expectativas, ¿no? Y entonces las expectativas que tiene el público respecto a que el Banco Central va a mantener el compromiso antiinflacionario, pues para ellos son fundamentales, no es lo más importante, ¿sí? Entonces nos dice el Fondo Monetario, un firme endurecimiento de la política monetaria concentrado en las etapas iniciales es esencial para evitar que la inflación se desancle como consecuencia de que los hogares y las empresas basen sus expectativas de precios y salarios en sus experiencias recientes con la inflación. La prioridad de la política fiscal es proteger a los grupos vulnerables mediante ayudas focalizadas a corto plazo para aliviar la carga que la crisis del costo de vida está imponiendo en todo el mundo. Pero
la orientación general debe seguir siendo lo suficientemente restrictiva como para que la política monetaria no se desvíe de su objetivo. Es decir, es necesaria la política fiscal, pero con cuidado, ¿no? Porque no nos vaya a meter más desorden una política fiscal que trate de, digamos, mantener el costo de vida y eso haga que los bancos centrales tengan que volver a intervenir para contrarrestar ahora los efectos expansivos de la política fiscal, ¿no? Entonces, nos dice el World Economic Outlook, los motivos de la inflación son básicamente estas sorpresas inflacionarias, le llaman ellos, ¿no? Al alza en la mayoría de las economías. Y básicamente identifican por dos lados, factores de demanda, que es el impacto de la fuerte recuperación económica de 2021, que ellos dicen que es inesperado, ¿no? Que no esperaban que fuera tan fuerte la recuperación, y las medidas de intervención fiscal en las economías avanzadas, ¿no? La misma historia que ya conocemos, ¿no? Se gastó demasiado para tratar de contrarrestar los efectos de la pandemia, ¿no? Y eso generó presiones inflacionarias. Por otro lado, hay factores de oferta. Hay tensiones en las cadenas de suministro, ¿no? Justo por lo que ocurrió con la pandemia, y escasez de mano de obra en los mercados laborales, ¿no? Que es lo que ha pasado sobre todo en las economías avanzadas, ¿no? Donde las personas pues ya no están dispuestas a trabajar al salario que se les ofrece, ¿no? Y prefieren vivir del seguro de desempleo, ¿no? Que seguir siendo parte del mercado laboral. Eh, el exceso de demanda ha sido un factor dominante, particularmente en 2021, y en 2022 se insinuó un papel creciente de los shocks de oferta. Primero fue uno, después fue el otro, ¿no? Eh, Básicamente lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional es esta versión refinada de una teoría presentada a finales del siglo XIX por un economista británico, Alfred Marshall, ¿no? Donde tenemos el esquema de oferta, el esquema de demanda. Este es el esquema de demanda agregada, el esquema de oferta agregada, y la línea vertical es la oferta agregada de largo plazo, ¿sí? Esto lo saqué de Mishkin, ¿no? Publicado en 2019. Y básicamente lo que está diciendo Mishkin es, bueno, hay un shock de oferta, hay un shock de demanda, pero la política monetaria reacciona, ¿no? Si la política monetaria tiene esta credibilidad de la que se habla, se regresa muy rápidamente al punto 3, ¿no? Si la política monetaria no la tiene, se va hasta el punto 2, ¿no? O sea, la inflación es más alta y la caída en el ingreso es más alto, ¿no? Claramente, a diferencia de lo que decía Marshall, algo que se olvida mucho cuando se retoman los esquemas de Marshall, además de que es un equilibrio parcial, es que Marshall suponía, y era muy enfático al respecto, que no existía el tiempo en este momento, ¿no? Y decía, bueno, si dejamos que el tiempo juegue, entonces todo esto se mueve. Y básicamente, pues nos sirve para dos cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, seguimos utilizando este tipo de esquemas, ¿no? Que al final, digo, esta es una simplificación porque es un manual, ¿no? Pero, digamos, al final la esencia del argumento se presenta de esta manera, ¿sí? Entonces, ante esto, eh, digamos, quería ver un poco esta exploración de las teorías alternativas de la inflación, ¿no? Y quiero hacer como la advertencia de que realmente me estoy empapando en estas teorías, ¿no? Y entonces creo que hay personas aquí, incluyendo a los ponentes, que las conocen mejor que yo, ¿no? Y espero que me puedan hacer comentarios o si es necesaria alguna corrección de alguna malinterpretación, ¿no? Entonces, primero, nos dice Noyola, la inflación no es un fenómeno monetario, ¿no? Eso es muy importante no olvidarlo. Es el resultado de desequilibrios de carácter real que se manifiestan en forma de aumentos generales de precios. Este carácter real del proceso inflacionario es mucho más perceptible en los países subdesarrollados que en los países industriales. Y los factores clave son la lucha de clases y el grado de monopolio, ¿no? Noyola cita Kalecki, ¿no? Considerando el grado de monopolio, y Andrea Aujac, ¿no? Que examina el comportamiento de de las diversas clases sociales y su capacidad de regateo. Aquí coincide un poco con estas teorías de los marxistas de los 70, ¿no? Donde dice la lucha de clases se ubica en el centro mismo del paso de la inflación rastrera, que es esta inflación, digamos, subyacente, a la inflación pura y simple, es decir, o a los fenómenos inflacionarios que ocurren cada cierto tiempo, como el que estamos enfrentando ahora, ¿no? Entonces, primero considerando esta inflación rastrera, ¿no? Inflación subyacente. Y ahí ellos ven, los marxistas, que el grado de monopolio es fundamental para explicar esto. Dicen, bueno, la competencia monopólica
provoca un alza de costos, tiende a provocar un alza de costos, porque los monopolios tienen una cantidad de costos fijos muy altos, ¿no? Entonces hablan de cómo, por ejemplo, una empresa monopólica, gran parte de sus trabajadores ya no son precisamente obreros, sino que son trabajadores administrativos, ¿no? Y esto recuerda mucho a la tecnoestructura de Galbraith, ¿no? Que empiezan a hacer como funciones más burocráticas, digámoslo así, ¿no? Adicionalmente gastan constantemente en publicidad, tienen digamos, como una presión por parte de la competencia monopólica de renovar constantemente el capital, incluso cuando todavía no es necesario en términos físicos, ¿no? Donde todavía el capital, el equipo de capital, digamos, funciona bien, pero tienen que estar compitiendo con las nuevas innovaciones, etcétera, ¿no? Y las políticas de precios del monopolio facilitan la transmisión del alza de precios, ¿no? Los monopolios nos ponen aquí 3 casos. Dicen, por ejemplo, en un mercado de bienes donde hay un monopolio y hay pequeñas empresas no monopólicas. En este caso, el monopolio generará un aumento en el precio en todo el sector, lo que aumenta la ganancia del monopolio y también beneficia a todas las empresas no monopólicas, que son las seguidoras, digámoslo así, ¿no? En el segundo caso, dice, supongamos que es un mercado de bienes de consumo dominado por un monopolio, donde las pequeñas empresas son las proveedoras de los insumos, ¿sí? Entonces el monopolio tiene 2 opciones. Puede imponer su precio de compra a las pequeñas empresas, provocando una transferencia de valor, es decir, el monopolio puede vender a un precio mayor, pero el precio que le pagan las empresas a sus proveedoras sigue siendo bajo, ¿no? Entonces se apropia de una parte del plusvalor que normalmente le correspondía a estas pequeñas empresas, o puede imponer el precio de venta a los consumidores, en parte para aumentar su ganancia adicional y en parte para aumentar el precio de compra de los productos intermedios, preservando el porcentaje de ganancia de las pequeñas empresas, es decir, otra vez jalando a las pequeñas empresas. Y en este tercer caso nos dicen, bueno, el mercado de bienes de producción es dominado por un monopolio y aquí las pequeñas empresas no monopólicas, que son las que le compran a este monopolio, simplemente transferirán el aumento de precio de monopolio hacia los consumidores, ¿no? Entonces, por estas razones, el monopolio o digamos, un capitalismo monopólico tiene esta tendencia a la inflación constante, ¿no? A que los precios siempre estén subiendo. Pero, ¿cómo explicamos estos procesos inflacionarios que ocurren de vez en cuando, ¿no? El grado de monopolio determina la capacidad de provocar el aumento de precios, pero no implica necesariamente que va a ocurrir ese aumento de precios, ¿no? Y de hecho, bueno, ahorita voy a eso, ¿no? Entonces hay que considerar ciertos factores adicionales. Tiene que haber existencia de condiciones que permitan el aumento de precios, es decir, que el mercado esté dispuesto a aceptar ese aumento de precios, ¿no? Porque, como sabemos, el problema del monopolio es encontrar como ese eh, punto de equilibrio, podemos llamar, ¿no? Pero como ese nivel en el cual está maximizando sus ganancias, ¿no? Pero eso no necesariamente implica el precio máximo posible, ¿no? Porque eso disminuye las ventas, ¿sí? Además de que el monopolio tiene estrategias de largo plazo, ¿sí? Puede ser que haya una tendencia a que aumente los precios, pero que el monopolio decida no aumentar los precios. La política de precios de los monopolios se basará esencialmente en previsiones de largo plazo sobre el aumento de la demanda de la industria, sobre su participación en el mercado y la evolución de sus costos. De acuerdo con esas previsiones, adaptará su política de precios a los objetivos a largo plazo que se ha fijado en cuanto al margen de ganancias, ¿no? Entonces hay distintos factores a considerar. Por ejemplo, el monopolio puede considerar que no es conveniente obtener la ganancia máxima posible porque eso atraerá otros capitales, ¿no? De acuerdo a este mecanismo de movimiento de capitales que conocemos desde Adam Smith, ¿no? Donde la ganancia es extraordinaria y eso llama la atención de otros capitales que quieren entrar al mercado, ¿no? O dicen, a lo mejor están esperando el aumento de precios para unas mejores condiciones en el mercado de demanda, ¿no? Entonces hay distintos factores que hacen que el monopolio no necesariamente quiera aumentar sus precios, aunque tenga la capacidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí entra Noyola, ¿no? Determinantes de la inflación. Presiones inflacionarias básicas, nos dice Noyola, y mecanismos de propagación. Por presiones inflacionarias, Noyola dice, básicamente son 2, desequilibrios de comercio exterior, desequilibrios en la agricultura, pensando sobre todo en economías como la nuestra, ¿no? Y los mecanismos de propagación serían el mecanismo fiscal, el mecanismo de crédito y el mecanismo de reajuste de precios e ingresos, ¿sí? Entonces, las presiones inflacionarias son condiciones que pueden explicar la inflación, ¿no?
que si lo vemos, digamos, si regresamos un poco a lo que decía el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional está hablando de presiones inflacionarias, ¿sí? De factores que pueden provocar un aumento de precios. Pero eso no por sí mismo explica el aumento de precios, porque al final son estas empresas monopólicas las que deciden si el precio aumenta o no. Entonces, retomando una cita de Adam Smith, nuestros comerciantes industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios, porque suben los precios y por ello restringen la venta de sus bienes en el país y en el exterior. Nada dicen de los efectos dañinos de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias. Solo protestan ante las consecuencias de las ganancias de otros. El verdadero motor de la inflación corriente, nos dicen Jordan y Valier, la lucha de clases a nivel económico. La inflación es un fenómeno característico del capitalismo en el que la sociedad se halla dividida en clases antagónicas y la fuerza de trabajo es una mercancía cuyo dueño es explotado. Es decir, las empresas, estas empresas que no son tomadoras de precios, sino que determinan precios, tienen la opción de, si hay presión inflacionaria, absorber los costos, ¿no? Es decir, disminuir ganancias, ¿no? Si la presión viene por salarios, ellos pueden simplemente asumir el costo mayor, ¿sí? Entonces, la situación tiene que ver con esa negociación, ¿sí? De si los salarios van a aumentar, no van a aumentar. Si la empresa está dispuesta a mantener sus ganancias o incluso incrementarlas o no incrementarlas. Y eso tiene que ver todo con el contexto, ¿sí? Entonces, los mecanismos de propagación de los que nos habla Noyola explican cómo las presiones inflacionarias básicas se transmiten a toda la economía. Estos generan el ambiente que afecta la capacidad de negociación de los sectores sociales, ¿sí? Es decir, los mecanismos de propagación van a afectar sobre si, digamos, en esta negociación se beneficia más a un sector o al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mecanismo fiscal, donde Noyola básicamente habla sobre cómo el tipo de gasto, si es regresivo, si es progresivo, termina beneficiando a ciertos sectores sociales, ¿no? O a lo mejor puede incluso contrarrestar los efectos dañinos de la inflación, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso haría que los trabajadores no estén tan dispuestos a exigir un salario mayor porque dada la política fiscal, esto les permite, digamos, mantener el mismo nivel de vida, ¿no? O lo mismo puede pasar con la recaudación, ¿sí? Entonces esto afecta la capacidad de negociación de ambos sectores, ¿no? Por el otro lado está el mecanismo de crédito, nos dicen Oyola. La liquidez es suficiente para hacer frente a las presiones inflacionarias básicas o no, ¿no? Entonces, si el Banco Central está dispuesto a, digamos, hacer una política monetaria más laxa o el sistema bancario está dispuesto a dar crédito más laxo que permita que, digamos, las empresas se financien para enfrentar este aumento de costos, por ejemplo, ¿no? O la disponibilidad de crédito para los hogares para sostener el nivel de vida o no. Eso también va a determinar qué tan dispuestos están los trabajadores a ir hacia una negociación, digamos, mucho más radical de un aumento en su salario o no, ¿no? Y los mecanismos de reajuste de precios e ingresos, que es el reajuste de precios por sí mismo, nos dice Noyola, que es la capacidad de ajustar los precios a los costos, lo cual tiene que ver con qué tan monopólico es el mercado o no, ¿sí? De si pueden, digamos, simplemente determinar el precio o no es tan sencillo para las empresas, el reajuste de salarios que tiene que ver con la organización sindical, el nivel de desempleo y los reajustes de los ingresos de los rentistas, ¿no? Eh, el Fondo Monetario Internacional habla un poco sobre estas perspectivas alternativas, ¿no? Dice, bueno, también se ha hablado mucho del markup, ¿no? Del margen de ganancias que tienen las empresas y tal, pero según un modelo que ellos hacen, el poder de mercado no ha sido un catalizador sustancial de la inflación en la coyuntura actual, aunque reconocen que fue un factor importante durante la pandemia, ¿no? Pero dicen, ahorita no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con lo que ya les habíamos dicho. Y al mismo tiempo aprovecha para establecer una preocupación por los sospechosos usuales que conocemos desde hace mucho. Algunos analistas han advertido que los precios y los salarios podrían empezar a alimentarse mutuamente, es decir, una espiral inflacionaria a partir de los salarios. Eh, Nos dice el Banco Mundial, perdón, el Fondo Monetario Internacional, no se preocupen, ¿sí? La caída de los salarios reales está ayudando a frenar la inflación, ¿no? Y el proceso de endurecimiento de la política monetaria es más contundente. La probabilidad de que se genere una espiral de precios y salarios persistente parece limitada. Mientras los salarios reales sigan cayendo, no hay de qué preocuparse, ¿no? Eh,
Entonces, digamos, un poco retomando estas ideas, ¿no? Esta capacidad de negociación, ¿no? Estos, digamos, uno de los efectos más importantes de la pandemia fue aumentar la desigualdad, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con la capacidad que tienen los trabajadores para negociar o no negociar. Entonces, digamos, algunas reflexiones finales. Una cita de Noyola. Dice Noyola, a partir de esta discusión podemos tener 3 conclusiones. La primera es la de que si la alternativa a la inflación es el estancamiento económico o la desocupación, es preferible optar por la primera, ¿sí? Es decir, si tienes procesos inflacionarios y tienes estancamiento, resuelve el estancamiento. La inflación será un objetivo secundario, ¿no? La inflación digamos, la inflación no es preocupante por el aumento de precios en sí mismo, ¿no? De hecho, muchos autores, y incluso en este seminario se ha dicho en incontables ocasiones, ¿no? El aumento de precios en sí mismo, pues, no es algo malo para las empresas, ¿no? De hecho, es algo que les beneficia y que puede incluso promover la producción, ¿no? Es un estímulo para una mayor ganancia, o puede llegar a serlo. El problema son las consecuencias de la distribución del ingreso, las distorsiones que trae aparejada entre la estructura productiva y la estructura de demanda. Y la tercera, dice Noyola, es que no es posible contener, pero sí mitigar las presiones inflacionarias mediante una política fiscal muy progresiva y mediante controles de precios y mediante reajustes de salarios, ¿no? ¿Qué pasa con la política monetaria? Estos recursos de política, es decir, la política fiscal y el control de precios, son una alternativa infinitamente preferible a la política monetaria, que solo empieza a ser eficaz en el momento en que estrangula el desarrollo económico, ¿sí? Es este ejemplo de esta metáfora ya muy famosa de la cuerda, ¿no? Se puede jalar, pero no se puede empujar, ¿no? Entonces, digamos, las explicaciones que consideran el grado de monopolio, que consideran, digamos, si no queremos llamarle lucha de clases, el conflicto distributivo, ¿sí? Te llevan a conclusiones de política totalmente distintas que a afirmar de, bueno, mientras el salario real siga bajando, no hay de qué preocuparse. Gracias. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Aguirre. Muchas gracias. ¿Me siento ahí contigo? Si quiere yo le ayudo con la ponencia. Ok. ¿De dónde quieres que me siente ya? No, Okay. como usted quiera. Perfecto. Perdón, que llegué corriendo. Me atrapó el tráfico y estaba con toda la angustia. ¿Voy a llegar o no voy a llegar? Déjeme luego presentar. comenzamos Sí. ponencia. Sí. Bueno, la doctora Aguirre es profesora titular a tiempo completo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Tiene una experiencia de 42 años en la UNAM, PRI-DD. Realizó estudios de maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía con mención honorífica. Ha realizado diversas estancias de investigación en Holanda, España, Argentina, Uruguay. Sus temas de investigación son atraso y desarrollo, teoría y experiencias históricas, finanzas y desarrollo en América Latina y Europa en el siglo XX y XXI, pensamiento económico social, la Revolución Mexicana, la izquierda mexicana en el siglo XX, economía y género. Ha participado en más de 200 congresos, simposios, seminarios, encuentros, y su libro más reciente es Cambios en el capitalismo contemporáneo, una perspectiva histórica, economía productiva y financiera, además de una infinidad de artículos en revistas arbitradas. Sí, bueno. Listo. Bueno. El primer título que le envié a Alicia hace ya un buen número de meses era si la estanflación era agotamiento del modelo neoliberal o era un bache en el camino. En el transcurso de estos meses, con los cambios tan acelerados que se están presentando en la economía mundial, parece que también se está haciendo referencia a un cambio de dirección. ¿Qué significa esto? Que las expectativas que nos levantó la pandemia de que era necesario matizar el neoliberalismo tal cual se venía presentando por la desigualdad
y los datos ya los presentaba César, que se agudizó con la pandemia, hacía pensar que era necesaria una mayor intervención del Estado para revertir este proceso de desigualdad. El consenso se encaminaba hacia allá durante la pandemia y entonces eso hacía pensar que a lo mejor iban a empezar a ponerse controles, por lo menos a las grandes empresas. Incluso nuevamente se retomó la idea de impuestos a las grandes empresas y al sector financiero. En España ya se impulsó este impuesto a las grandes empresas financieras, sobre todo al sistema bancario, a los grandes bancos, y también estaba en discusión el impuesto a las grandes tecnológicas. Entonces parecía que era muy necesaria una nueva intervención del Estado que pudiera ir matizando la desigualdad que estaba generando este sistema neoliberal, porque empezaba ya a encontrar obstáculos para la realización de las mercancías con esta demanda restringida. La guerra por la invasión de Rusia a Ucrania nos cambia un poco el panorama y nos hace ver la continuidad que había desde la llegada de Trump al poder y ya le pasas al primero. Y entonces pareciera que no solamente se trata de un freno al liberalismo financiarizado, sino que la tendencia pareciera estar virando una vez que China llega a desplazar a Estados Unidos como máxima productora de manufacturas. Y es entonces la exacerbación de la guerra de Estados Unidos con China la que nos hace ver el hilo de continuidad que hay desde 16 con la llegada de Trump al poder y la confrontación, salirse del acuerdo comercial transpacífico, de los acuerdos contra el cambio climático y luego las sanciones a China, México y al que se le pusiera por delante, pero sobre todo retomar la idea de que Estados Unidos tenía que ser nuevamente el primer productor mundial. Tenía que volver a la grandeza y tenía que rescatar la posición de gran productor internacional. La convocatoria a que regresaran las inversiones extranjeras directas a Estados Unidos, y Biden no desmiente ninguna de estas políticas. Por el contrario, crea un fondo fiscal para dar subsidios a las inversiones productivas que regresen a Estados Unidos. 1,800 mil millones de dólares para financiar estos subsidios que se generan durante la pandemia, pero que se mantienen después de la pandemia y que son aprobados en el presupuesto pasado, junto con la ayuda a las familias y junto con el programa de recuperación tras la pandemia. Todo ello nos indica entonces que buena parte de cómo se vaya a ir configurando el nuevo escenario mundial tendrá que ver también con cuánto Estados Unidos vuelve a ser competitivo en el terreno manufacturero. Dos cosas me parece que se presentaron durante la pandemia y que llevan a interrogarnos sobre en qué medida se reconfiguraron o no las, sí, pero es el siguiente, las cadenas de suministro.
Esta es hacia Estados Unidos, los vagones de ferrocarril que llegan, los vagones de los containers, sí, que pasan por la aduana de Estados Unidos, los que vienen de Europa, de Asia Pacífico y las propias empresas norteamericanas, y las bolitas son el tipo de empresa. Está en el informe más reciente de marzo de el Banco Internacional de Pagos. Mide las dos cosas, el tipo de empresa que está enviando, la relación proveedor-empresa, y eso tiene que ver con lo que tú estabas planteando sobre el tipo de cadenas que se están generando y lo que nos indica si es una reconfiguración de las cadenas, tiene menor presencia hacia, está primero espacios más despejados después de la pandemia, pero además de eso, el naranjita se pierde, pero las bolitas se hacen más grandes. ¿Qué significa? Que el grado de monopolio ha aumentado, ¿sí? Y que en ese aumento se están redefiniendo también las redes. Es decir, la relación empresa-proveedores se está modificando. Ello significa que las nuevas empresas que están, eso lo complementé con la lectura de inversiones extranjeras directas. ¿Hacia dónde se fueron las inversiones extranjeras directas? Y le das a la siguiente, por favor, más. Ahí. Vemos que las empresas hacia los 90 se fueron, las inversiones extranjeras directas se fueron hacia China fundamentalmente, América Latina, y Estados Unidos ocupaba un lugar menor. Ahora se están desplazando hacia Estados Unidos y está cayendo la participación de China. Desde más o menos 14, 15. Lo cual también tiene que ver con toda la reconfiguración que se está dando en América Latina, que también disminuye esa participación. Esto es el aporte, flujos. Sí. La UNTAC nos da los datos de estos flujos anuales, te lo da por flujos, por stocks, y estos son flujos anuales y el aporte al PIB. Y la siguiente es el aporte a la formación bruta de capital. Y tenemos un comportamiento semejante. Está aumentando la participación de las inversiones extranjeras directas en la formación bruta de capital en Estados Unidos, que es la línea verde, y en China está disminuyendo. Pareciera entonces que hay una estrategia por captar realmente mayor inversión en Estados Unidos, y pareciera que las tendencias que habíamos visto a fines del siglo XX y principios del siglo XXI se están invirtiendo. China era la productiva y Estados Unidos era el segmento financiarizado. Pues ahora a China también le está preocupando. Regresamos, por favor, a cómo generar circuitos comerciales al margen del dólar. Y en los últimos años ha estado concentrando su atención, sí, en la búsqueda de relaciones comerciales más amplias sin que pasen directamente por el dólar. Y nos parece que en ese sentido, el incorporar al yuan digital como fuente de transacción mundial
y ya reportarlo como parte de las divisas mundiales en el último informe del BIS, del Banco Internacional de Pagos, con un movimiento en unos cuantos meses de 100,000 millones de yuanes, el 13% de las divisas, fueron 400 mil millones de dólares, 100,000 millones de yuanes, ya nos está indicando que entonces el peso que puede tener esta moneda, que ya es ahora la principal moneda digital que está comerciando, puede fortalecer la posición de China en el terreno financiero al margen de esta relación simbiótica que tenía con el dólar. Tenía que mantener las divisas en dólares porque la relación comercial prioritaria con Estados Unidos pasaba por transformar yuanes en dólares, que luego con esos dólares Estados Unidos le compraba las mercancías a China. Pero si te pongo barreras y disminuyo el flujo comercial, la alternativa para China sería la búsqueda de un comercio al margen del dólar. ¿A dónde nos va a llevar este proceso? Creo que no tenemos mucha claridad porque es un proceso en ciernes, es un proceso que estamos viviendo, pero que creo que va más allá de la coyuntura y está apuntando hacia tendencias de mediano plazo. Entonces, pareciera que la manera en que se está planteando la respuesta a este estancamiento vía la subida de tasas de interés que Estados Unidos, supongo, creía nuevamente van a venir todos los dólares. Ante eso, China cerró sus fronteras. COVID cero. Redujo sus flujos de comercio internacional mientras que incrementaba una manera alternativa de generar su comercio internacional. América Latina, ¿qué papel nos toca jugar en este proceso? No hemos modificado nuestra estructura productiva. Ahora sí le... los principales países, Argentina, Brasil y México, seguimos teniendo una caída. Es formación bruta de capital y manufacturas. La siguiente, Brasil, y la siguiente, México, que es donde menos han caído las manufacturas, pero que ya sabemos que son de ensamble, son parciales, es maquila. Entonces, no tenemos todavía, ni en México ni en ningún otro de los países de América Latina, que fueron los más industrializados, autonomía en el proceso de industrialización, ni nos estamos moviendo con suficiente premura hacia lo que serían las nuevas ramas industriales que están marcando con mayor afluencia de capitales lo que sería la nueva estructura industrial en Estados Unidos. Es decir, energías verdes por las que está compitiendo con Europa. Hacia allá se están canalizando las inversiones extranjeras directas. Me fui a ver a dónde se están yendo esas inversiones que está captando Estados Unidos. Del total mundial de flujos, el 35% el año pasado se fue a Estados Unidos. Y de esa una parte importante se fue a energías verdes, que está compitiendo obviamente por atraer las inversiones que es de punta y los desarrollos de punta que se están desarrollando en Europa. Sobre todo en, ¿cómo se llama este energético verde nuevo que se supone que se está produciendo en España? Hidrógeno, exactamente. Que va a alimentar la nueva industria automotriz también, junto con esta producción
intensificada en la industria automotriz de automóviles híbridos y eléctricos. Ninguno de los países de América Latina está yendo ni a circuitos integrados, ni a producción de chips, ni a estas nuevas ramas industriales que pudieran ser complementarias con Estados Unidos. Y entonces este famoso amistad con los nuevos países para crear nuevas cadenas de valor, esta posibilidad de unirnos más hacia el comercio con Estados Unidos por tener mayor cercanía, nearshoring, pareciera que va a ser otra oportunidad desaprovechada si no modificamos nuestra estructura industrial manufacturera. Por último, todo indica que tendremos que vivir procesos porque estamos controlados más por el dólar con precios de materias primas en crecimiento, lo cual, según también el último estudio del Banco Internacional de Pagos, hace la medición y nos muestra que a las economías emergentes importadoras de materias primas, sobre todo de petróleo, van a tener un decrecimiento más alto y con una inflación más alta, porque van a tener que pagar importaciones más caras con un dólar más alto y siguen siendo dependientes de la importación de estas materias primas. Entonces, mientras que no logremos tener una perspectiva de mediano plazo que responda adecuadamente, es decir, de manera más eficaz tanto al mercado interno como al mercado externo, en una estrategia de desarrollo que pudiera articular ambos procesos, no vamos a tener mucha posibilidad de hacer frente a cualquier transición que venga. Y tendremos que seguir viviendo dependientes de un sistema monetario del que no somos autónomos. Cuando dicen, México debía de gastar más, México debía de invertir más. ¿Realmente tenemos soberanía sobre nuestra moneda? Es extraordinariamente restringida, ¿no? Los márgenes de acción, mientras no tengamos mayor fortaleza productiva, creo que va a ser difícil que los podamos utilizar si no tenemos articulado con esta nueva estrategia hacia la que apunta el nuevo mercado mundial. Pues eso era lo que quería. Y muchísimas gracias, Alicia, por darnos esta oportunidad de venir a presentar acá en lo que estamos pensando, porque casi nunca tenemos oportunidad de plantearlo, estamos desde los cubículos. Entonces, muchas gracias. No, al contrario, estoy muy contenta que es que nadie ya quiere venir ni a trabajar, ni a tener cosas presenciales, ni en clases. Nuestros alumnos que están recibiendo una beca de doctorado no quieren ir a clases. Es algo que me tiene muy confundida y qué bueno que vinieron y te los agradecemos muchísimo. Porque, al contrario. Muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias. Doctor, ¿tiene PowerPoint? Bueno, mientras voy presentando al doctor Vidal, que es profesor investigador titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa en Ciudad de México. Es doctor en estudios latinoamericanos en ciencias políticas por la UNAM
miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador del programa de investigación Estudios sobre la Integración en las Américas en la UAM y del CEDEM en la UAM Iztapalapa. Es profesor de la maestría y doctorado en Estudios Sociales de la UAM Iztapalapa, profesor del doctorado en Economía de la UNAM, miembro del Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para el Desenvolvimiento en Río de Janeiro, Brasil, y es autor, coordinador, editor de varios libros, cuenta con diversos artículos en revistas científicas y capítulos en libros, y sus líneas de investigación actuales son financiarización, crisis y grandes empresas, los determinantes de la inversión extranjera directa, el caso de América Latina y las opciones de desarrollo en América Latina. Le damos la palabra al doctor Vidal. Sí, claro. Dice Inflación y política monetaria. Vidal, ¿no? Sí. Está en Power y en PDF, no sé cuál. Creo que Tengo como media hora. como 25. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Alicia, César. Y espero provocar alguna reacción con lo que les voy a comentar. Primero, un necesario punto de partida para situar mis planteamientos. Lo primero es cómo entiendo la inflación o qué es la inflación para mí. No es el incremento en los precios. Eso no es la inflación. ¿Sí? Puede haber incremento de precios, pero no hay inflación. Entonces, ¿cuál es la diferencia para decir que estamos ante un proceso inflacionario? Que esos incrementos de precios sean notablemente desiguales. Que haya una notable desigualdad en esos aumentos de precios. Una desigualdad de entrada puede ser que el precio salario no se mueve igual que otros precios. ¿Sí? Pero también puede ser que los precios de bienes públicos, de servicios públicos, no se mueven igual que otros y se rezagan. O sea, y también hay diferencia entre los precios, no sé, de la informática, los precios de los automóviles, los precios de las hipotecas. Todo eso es la inflación. ¿Sí? Porque en el fondo, ¿qué es la inflación? Es un mecanismo de redistribución de rentas que se está dando a partir del mecanismo de formación de los precios. Eso es la inflación. Por consiguiente, siempre es un problema de relación de fuerzas y de conflicto social. No es otra cosa. Es siempre eso. ¿Sí? Por consiguiente, nunca ha sido ni es un fenómeno monetario. Así de contundente. Y quien diga que está tomando X, Z o Y medida para combatir la inflación porque le entiende como un problema monetario, o nos está diciendo una mentira, o acaba de bajar de la luna y se sitúa en el planeta Tierra y viene a explicarnos las cosas. ¿Sí? Llámese como se llame, apellídese como se apellide y esté ante el Congreso que esté. ¿Sí? No hay vuelta. ¿Sí? Ya sé que puede leerse casi como una provocación. ¿Sí? Pero bueno, para mí es clave ese punto de partida. ¿Por qué? Porque el segundo elemento de contexto es que desde hace algunas décadas la idea dominante en el manejo de la política económica es que la prioridad la tiene la política monetaria. Algunos han dicho el extremo de que
incluso la política monetaria es en sí misma mejor que cualquier política fiscal en el terreno que le corresponde a la fiscal. ¿Sí? Pinder lo dice expresamente y nos habla de que cuando él estudió en Princeton, en los 60s, dominaba la fiscal, pero que el mundo ha cambiado y hoy la situación es completamente diferente y todo debe hacerse desde el lado de la política monetaria. ¿Sí? Y a la hora en que se habla de política monetaria, el énfasis se pone en el manejo de la tasa de interés. O sea, también hay una reducción ahí. ¿Sí? Es el manejo de la tasa de interés. ¿Sí? Y, en fin, ese es el universo en el que estamos habitando. Habría que decir que en el inmediato pasado se presentó una situación que prácticamente se puede decir no se conocía en la historia de las economías monetarias de producción, que es esta idea de tasas de interés de referencia en las principales economías cercanas al cero, en algunos lugares incluso negativas, ¿sí? En términos monetarios, estrictamente, no estoy hablando aquí reales ni nada, sino estrictamente en términos monetarios, y con una situación donde se produce una notable inyección de recursos por parte de los bancos centrales. ¿Sí? Y esto se presentó como una situación, digamos, heterodoxa por algunos y se leyó como que se trataba de una intervención, digamos, nunca antes observada y que implicaba el recurso a otros elementos. Yo tengo por ahí un par de trabajos, alguno publicado aquí mismo en uno de los libros del seminario, en donde lo que hago es una recuperación desde los propios monetaristas, desde ellos, ¿sí? De que la QE es monetarismo puro, ¿sí? Y nada más. Y luego, algo que me parece más importante, ¿sí? Que al hacer esto, los bancos centrales están ejerciendo sus capacidades sustantivas, ¿sí? Y eso es el mecanismo que permite la estabilidad y la única condición de estabilidad. Y esto es Friedman puro, ¿sí? No otra cosa. Friedman en la voz de Friedman, ¿sí? No en la mía, ¿sí? Incluso hay que decir que en la historia monetaria de los Estados Unidos, el libro que escribe ¿cómo se llama? Exactamente, hay una lectura de por qué se produjo la gran recesión y es justamente porque el Banco Central estadounidense renunció a sus capacidades sustantivas, esta capacidad de creación de dinero fuerte, ¿sí? Que es, digamos, la responsabilidad principal del banco. ¿Sí? Y eso es lo que ha estado funcionando en todo este periodo y es, digamos, otro elemento de referencia. En fin, esos son, pues, el contexto en el que voy a situar lo que les voy a decir en este momento. Entonces, pongamos... No, te saltaste una. Es el problema de los... Sí, sí, se voló. ¿Quién sabe por qué? Sí. Este es el comportamiento de la tasa de interés de referencia para el caso de un conjunto de países, básicamente son países de economías avanzadas, y meto únicamente a China como una economía emergente, en fin, no sé cómo la queramos calificar hoy. ¿Sí? Por supuesto, la zona del euro aparece hasta 99, ¿sí? Hasta finales del siglo pasado, por la aparición de la propia moneda, hay que decirlo. Y no quise meter a Alemania ni nada, en fin. Me interesaba la observación de largo plazo, para dar cuenta de cómo
digamos, de 1980 a la fecha, ha habido una acción particularmente relevante en el movimiento de la tasa de interés, destacando los movimientos que está haciendo la Reserva Federal. ¿Sí? Ya se nos olvidó esas tasas de referencia de 20% o más que se llegó a adoptar para controlar la inflación. Eso nos dijeron. ¿Sí? Y efectivamente, pues la inflación bajó. ¿Sí? Y se produjeron un conjunto de transformaciones más a lo largo de todos los 80s, una recesión de doble zambullida en el caso de la economía estadounidense, en fin, un conjunto de procesos que no es objetivo hoy plantearlos, ¿sí? Pero en todo caso, lo que resulta relevante de esta lectura de largo plazo es el comportamiento notablemente estable de China, ¿sí? Que ha ido atravesando todo. Y es, digamos, la economía que tiene las más altas tasas de crecimiento en todo el periodo, que logra la mayor disminución de la desigualdad social y que por supuesto se vuelve ya todo lo que se ha dicho, la fábrica del mundo y no sé cuántas historias más. ¿Sí? O sea, China revela que el manejo con estas características de la tasa de interés por parte de su Banco Central es una condición positiva para su comportamiento de largo plazo, para crecimiento y todo. ¿Sí? Esto en general el fondo no lo menciona, ni ninguna otra institución, como que no existiera. ¿Sí? Bueno, siguiente. Ahora ya estamos situados en el cortito plazo y lo que ha pasado recientemente. ¿Sí? En ese cortito plazo se revela con más fuerza lo que pasa con China, ¿sí? Y lo que pasa con Japón, que es por otros motivos completamente diferentes. ¿Sí? Es decir, en el momento actual, Japón sigue con tasas de referencia de cero, ¿sí? Y sigue prácticamente inyectando recursos y sigue con una enorme debilidad de crecimiento. ¿Sí? Es resultado, en mi opinión, de un proceso que se vivió en los 80s, ¿sí? Y que entrañó una suerte de derrota en la disputa de Japón con Estados Unidos, ¿sí? Y que la colocó como una economía desarrollada, pero subordinada, que no tiene capacidad de competir con Estados Unidos y ha aceptado claramente su papel de potencia de segundo orden ubicada en Asia. ¿Sí? Y entonces comenzamos a ver el otro elemento sobre el que me interesa enfatizar. Sí, la inflación tiene que ver con disputas y todo este tipo de cosas, pero las disputas no solo son entre sectores sociales, sino también atraviesan países enteros y es otro de los escenarios que estamos viviendo. La que sigue. Bueno, aquí lo único que me interesa remarcar es el comportamiento distinto de Hong Kong, que no sigue al Banco Central chino y que reacciona en la manera en que reacciona el conjunto de los bancos centrales a partir de las decisiones que toma la Reserva Federal. O sea, es claro, esto aparece de la gráfica anterior, como la voz de salida para esta modificación la está dando la Reserva Federal estadounidense. Y entonces hay un seguimiento de este otro conjunto de países y esto incluso lo observamos para el caso de América Latina. Aquí estoy simplemente colocando México, Brasil y otra vez al ladito China, ¿sí? Para marcar la diferencia. Y cómo aquí habría que decir que incluso la reacción más vigorosa en principio fue del Banco Central brasileño, ¿sí? Aunque tiene cierto tiempo que dejó de tener incrementos en su tasa de interés de referencia, ¿no? Y esto se mantiene con la llegada del gobierno de Lula y habrá que ver qué pasa hacia adelante.
En el caso de México no, es clarísimo. Y lo que hemos visto ya recientemente es como el diferencial con la tasa de la Reserva Federal se ha acentuado y es posible que esto se siga acentuando. Bueno, la que sigue, estos son otros países de América Latina, el proceso es el mismo. Y bueno, Argentina ya es una historia aparte, ¿no? Sí, o sea, Argentina es una demostración contundente de cómo el problema de la inflación es un espacio clave en la redistribución de rentas en ese país, ¿sí? Y hay momentos de disputas abiertas en las que no existe ningún elemento, pues, de control y no importa cuánto subas la tasa. Ahí se mantiene la inflación. Y también, efectivamente, una enorme dificultad para mantener el crecimiento en ese país. ¿Sí? En fin. Bueno, eso es lo que pasa con la inflación y con el manejo de la tasa de interés. ¿Qué me interesa remarcar de estas gráficas? O sea, advertir que hay comportamientos distintos, que es notable la diferencia de China y que en el caso de este incremento reciente, la voz cantante la lleva claramente la Reserva Federal, ¿sí? Y esto tiene que ver con algo que apareció en una disputa divertida que se dio hasta en Twitter en los Estados Unidos a final del año pasado y comienzos de este año, en donde un viejo economista keynesiano muy reputado, Blanchard, se atrevió a decir que, que la inflación era siempre un problema de conflicto político-social. ¿Sí? Bueno, y este señor dice, Blanchard dice, la inflación no es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. O sea, con todas las letras lo dice. ¿Sí? Y dice, es un problema de conflicto social, ¿sí? O sea, no hay tasa de interés natural, la tasa de interés no está dada por ningún mercado, ¿sí? Claramente la propia acción de la Reserva Federal revela cómo está siendo exógena y hay una intención, ¿sí? En fin. Y bueno, por supuesto, se subió inmediatamente a esta disputa Somers para defender los puntos de vista tradicionales. Se sigue sosteniendo de manera firme la opinión de la Reserva Federal que hasta que no haya debilidad en el mercado laboral y haya caída de los salarios, ¿sí?, no habrá que dejar de subir la tasa de interés de referencia. Quedando claro, pues, de qué es de lo que se trata. ¿Sí? En fin, se subió también Gartray, en fin. Se armó toda una disputa interesante. Y entonces, teniendo ese contexto, quiero hacer una lectura de largo plazo del espacio de los mercados de valores para intentar insinuar qué tipo de conflicto es el que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Esta grafiquita es el comportamiento de los principales índices en los años 80s, 90s, hasta llegar al momento de la crisis de las tecnológicas. ¿Sí? Y está claro el notable incremento del Nasdaq, que ese es, digamos, el punto clave de todo el proceso. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento? Alguien podría decir, bueno, lo que pasó es que, bueno, cayeron las bolsas de valores, después hay que decir que hay una primera intervención importante al inicio de este siglo de la Reserva Federal, que usa el recurso de la tasa de interés, la baja aceleradamente,
para empujar una recuperación de la economía. En fin, aplica lo que hemos conocido en adelante y de hecho está acentuando algo que ya advertía Minsky desde los 80, que decía que justo por estas intervenciones de la Reserva Federal es que no se producían deflaciones importantes en los mercados de valores, no se dejaba que terminara de avanzar el proceso, se sostenían los mercados de valores y esto implicaba que se sostenían rentabilidades de aquellos que participaban en los mercados de valores. Porque ese es el punto. Estás desarrollando un conjunto de medidas para sostener rentabilidades de los que participan en estos mercados. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó en ese periodo? Y este es el elemento clave que me interesa destacar. Lo que pasa en todo este periodo es que se afirma el lugar de las bolsas estadounidenses en el conjunto de las bolsas del mundo. No es que no hayan sido importantes, pero vean ustedes lo que pasaba a finales de los 80. La capitalización de la bolsa del mercado japonés representaba un porcentaje mayor que las que tenían los mercados de Estados Unidos. ¿Sí? Ese era, digamos, el punto de conflicto que se tuvo en aquel momento. ¿Sí? A partir de ahí, las cosas cambian y se da esta notable modificación que se mantiene hasta la fecha. Eso no ha cambiado. ¿Sí? Con este lugar que tiene la bolsa japonesa y en donde la de Alemania, la de Inglaterra, nunca le han competido a las de Estados Unidos y Estados Unidos abre este siglo representando cerca del 60% de la capitalización del conjunto de los mercados de valores en el mundo. ¿Sí? Todo esto se dio a partir de las decisiones de política monetaria que se tomaron en esos 80, ¿sí? De toda esta tesis del fortalecimiento del dólar, ¿sí? Que tuvo como antecedente las decisiones de Volcker y el alza de la tasa de interés, todo eso que ya se nos ha olvidado, ¿sí? Pero que participó en ese momento de esta disputa, defendió los mercados de valores estadounidenses, los potenció y alcanzó este resultado. La que sigue. ¿Sí? Aquí nuevamente simplemente se confirma lo que estoy advirtiendo, ¿sí? Ya por valor comerciado año por año, ¿sí? En las bolsas. ¿Sí? Está claramente destacado el peso que tiene la bolsa estadounidense. Si nos situamos en lo más reciente, esto es 2022. ¿Sí? La información de la Federación Mundial de Bolsas de Valores, esa hay que pagarla, entonces es muy complicado estarla sacando, fue la última que pude conseguir, ¿sí? Pero eso no se ha modificado a la fecha, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues claramente el peso que tienen los mercados estadounidenses. Son las dos primeras bolsas del mundo, ¿sí? Y cómo esto no ha sido el resultado de la acción de ningún mercado, ¿sí? Ese es el punto, ¿sí? Sin todas las intervenciones de la Reserva Federal, esto no se hubiese mantenido hasta la fecha, ¿sí? Sin todo lo que se hizo después de 2008, sin la inyección de recursos, sin la compra de títulos de deuda, sin la creación de los mercados que se tuvo, ¿sí? Sin ese aumento del saldo en el balance de la Reserva Federal, sin volver a aplicar esa política en 2019, antes de que apareciera cualquier pandemia, ¿sí? Sin los manejos que se tuvieron en el contexto de la pandemia para bajar aceleradamente la tasa de interés por parte de la Reserva y acentuar el proceso de inyección de recursos. Y escribí pésimamente dólares, dicho sea de paso, ¿sí? Dolores que no sé qué eran, dólares, en fin, sin todo eso, esto no se logra, ¿sí? Y claramente, ¿qué es lo que se nos aparece como escenario de disputa? Pues la tercera bolsa es Shanghái, ¿sí? Y la quinta es Shenzhen, ¿sí? Eso es ya el mundo de hoy,
¿sí? Japón está abajo, ¿sí? El principal mercado europeo tampoco compite. Bueno, y esta última, la que dice ahí, BMB, es el monedero que hay en México. ¿Sí? Yo digo que esa no es una bolsa, es un monedero. ¿Sí? Sí. Es la más chica en el mundo por la cantidad de empresas, de participantes. ¿Sí? Y además, eventualmente incluso se mantiene de manera muy artificial, porque hay algunos que simplemente entran ahí para meter márgenes muy pequeñitos de esos papeles para darle viabilidad a esa bolsa. 4 o 5 papeles explican el movimiento de la Bolsa Mexicana de Valores. Bien, entonces, ¿qué quiero concluir? Creo que tenemos que situar en este espacio cualquier análisis a propósito de la inflación, ¿sí? Y en este espacio también el análisis de la política monetaria, ¿sí? Y reconocer que los bancos centrales son hoy un espacio controlado por las oligarquías financieras en el mundo, que se están ellas disputando poder, ¿sí? Y que en esa disputa aparecen los estados, los gobiernos, ¿sí? Y la disputa clave, efectivamente, a nivel de las fuerzas internacionales, está entre Estados Unidos y China, ¿sí? Que no solo es a nivel de los gobiernos, sino también a nivel de corporaciones financiero-industriales, ¿sí? Que están, en fin, planteando sus relaciones de fuerza, y el resultado de este proceso es incierto, ¿sí? La enseñanza reciente que tenemos es que los japoneses no la hicieron, ¿sí? Y quién sabe si la puedan hacer los chinos. Sí, pero es incierto, completamente incierto. Y hoy, por desgracia, ya tiene una expresión militar que no es algo de segundo orden, porque lo que está pasando en Europa es un conflicto que escala y escala y escala, y en cualquier momento se puede salir de control. Y hace parte de esa misma disputa. Gracias. Es el paso de una versión a otra de los PowerPoint. Sí. Es que la versión que tengo es muy nueva y entonces se hace un lío. Sí, sí, siempre. Perdón. No se preocupe. Bueno, Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Marcia Solórzar, que es doctora en Economía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM, nivel D, en PRI de UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ha sido miembro de la Comisión Revisora del PRID en la Facultad de Economía, imparte clases de licenciatura, maestría y doctorado en esta misma facultad, es tutora de este posgrado y ha dirigido tesis, tesinas, trabajos de titulación a todos los niveles, publicado diversos artículos y capítulos en revistas y libros arbitrados, tanto nacionales como internacionales, y ha publicado libros tanto como autora, coautora y coordinadora. Sí. Gracias, César. Bueno, quiero agradecer primero la invitación a la doctora Alicia Girón y al doctor César Duarte Rivera. Y mi ponencia realmente es una ponencia que va a transitar, así como digo transición, va a transitar de los internacionalistas a los economistas, a las ciencias políticas, etcétera. Y voy a tratar de dar una idea de cómo va la reconfiguración mundial y cómo algunos efectos en los países en desarrollo y qué participación están teniendo algunos de los países en desarrollo en este tránsito, ¿no? Sí, César, por favor. Bueno, el contenido es vamos a pasarle para ir lo más rápido posible. Y para ver, primero, bueno, hay toda una serie de teorías que manejan el concepto del orden mundial y de la reconfiguración mundial. Y obviamente entre ellas está la Realpolitik, ¿no? Que básicamente lo que considera importante es
para establecer un nuevo orden mundial es el equilibrio de poderes, es el hecho de que realmente lo que destaca esta teoría es el poder militar, el poder económico y cómo algunos países realmente se encargan de ir preservando el poder. ¿A partir de qué? A partir del poder que son ellos dominantes y cómo tienen toda una égida de países que son los sujetos subordinados. En este caso, pues obviamente Estados Unidos se ha encargado de tener como subordinados a un conjunto de países en desarrollo y a un conjunto de aliados, como es el caso de Europa, particularmente occidental, ¿no? Y obviamente su representante es Henry Kissinger. El otro caso es la teoría liberal, que se supone que toma en cuenta todo lo que es los derechos humanos, las opiniones de los pueblos, los estados, etcétera, y que tiene como uno de los resultados la expansión de los valores políticos que defiende obviamente Estados Unidos y que ahí se complementa con la otra idea que es la democracia y el respeto a los derechos humanos y todo el internacionalismo que estamos viendo. Otra de las teorías es la que plantea el Estado posmoderno. Está planteando básicamente cómo la soberanía, la debilidad, ¿no? El orden mundial, cómo va con respecto a la debilidad de la soberanía de los Estados-nación. Se va perdiendo esa diferenciación y básicamente lo que va a estudiar es justamente cómo se da el proceso de la globalización a partir del análisis de los estados premodernos, los estados modernos y los estados posmodernos, que básicamente es lo que yo creo que actualmente está en proceso de construcción, ¿no? El sistema multipolar que muchos autores manejan, y es el hecho de ver cómo a partir de la caída de la ex Unión Soviética, lo que se va haciendo es originando un orden unipolar en la década de los 90 del siglo XX, y posteriormente el poder militar va desvalorizándose y va surgiendo un poder multipolar que prácticamente tiene los tres ejes económicos, el hemisferio occidental, que es la Unión Europea, que está alrededor del dólar, ¿no? El eje de lo que es el euro, toda el área occidental, luego lo que es propiamente la Unión Monetaria y lo que es el bloque asiático. Y la otra teoría es la interdependencia multinacional, que va entendiendo cómo va surgiendo el orden mundial desde una perspectiva de etapas, de capas, estructuras múltiples, ¿no? Que básicamente van contemplando lo que es el carácter geopolítico militar, el poder hegemónico que se tiene y la interdependencia transnacional de difusión y expansión de poder. Y por último, realmente el rescate de Gramsci, ¿no? Gramsci, ¿qué es lo que plantea? Lo que plantea es el famoso bloque histórico que muchos conocemos, que es ese conjunto complejo, contradictorio y discorde de la superestructura con la estructura, y que puede derivarse en un sistema totalitario. Y va planteando propiamente lo que es el concepto de hegemonía, que es justamente el resultado de una lucha de clases, ¿no? Se va creando un nuevo terreno ideológico y conforme ese terreno ideológico va modificando, va reformando la conciencia, va estableciendo problemas de complejos de hegemonía en los grupos sociales y va estableciendo cambios en las culturas. Bueno, a partir de esto, yo planteo, hay una reconfiguración mundial que es resultado de transformaciones internacionales, económicas, sociales, políticas, jurídicas e institucionales, finalmente, y esto nos lleva a percibir si estamos o no ante la posibilidad de un nuevo orden mundial. Quiere decir que podemos ver si hay un cambio sistémico, qué alcances se está viendo, qué limitaciones, que esto implica ir interrelacionando tanto conocimientos históricos, relaciones internacionales, conocimientos económicos y obviamente conocimientos institucionales. Bueno, a partir de este análisis yo llego a plantear que hemos tenido diferentes órdenes mundiales a lo largo del siglo XX y cómo podemos ir hacia el siglo XXI. Una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial es cuando aparece por primera vez este término de orden de poder. Y ahí, a partir del planteamiento de Estados Unidos en 14 puntos para reorganizar la sociedad internacional, lo plantea Woodrow Wilson, y a partir de ahí es que tenemos lo que sería el origen del orden mundial, ¿no? Esta reconfiguración se da en un orden de creación de qué? Del paso hacia lo que es la Segunda Guerra Mundial
Y en la Segunda Guerra Mundial como resultado tenemos un nuevo orden mundial, que es esa reconfiguración que lleva a un entorno de creación de instituciones multilaterales, como son la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, el GATT, posteriormente la OMC, la OTAN, por ejemplo, ¿no? Y el traspaso de hegemonía real entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Un orden mundial de geopolítica bipolar. Tenemos dos grandes actores que son la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, y en América Latina, paralelamente, ¿qué está viendo? Está viendo un proceso de sustitución de importaciones y se dan toda una serie de eventos que van nutriendo a ese nuevo orden mundial, como es Estados de Guerra Fría, ¿no? Bipolar, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, etcétera. Y tenemos los famosos 25 gloriosos que tanto menciona Minsky, ¿no? Y que hasta llegar a donde, a la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y la devaluación del dólar, la guerra de Yom Kippur, y ahí es donde justamente tenemos la primera etapa de esta inflación del capitalismo y la gran crisis de deuda externa de América Latina, ¿no? Llegamos entonces al siguiente orden mundial dentro del siglo XX, que es el orden mundial neoliberal. Y ahí tenemos una etapa precisamente de globalización muy fuerte, en donde lo que se establece, ¿por qué se establece la globalización? Bajo el fundamento de un mundo libre, seguro. ¿Para qué? Para que las economías, los estados-nación vivan en una etapa de democracia. Y esa es la misión de los Estados Unidos, mantener justamente una economía libre, pero libre de mercado, y estableciendo sistemas políticos democráticos. Pero con una presencia cada vez más creciente de empresas transnacionales, ¿no? En el mundo, que nos llevan justamente a un equilibrio de poderes que se genera a través del excepcionalismo. Y finalmente, bueno, esto se da a finales de los 70 del siglo XX, y ahí inicia esa fase, después de la Guerra Fría en los 90, se consolida la hegemonía mundial de los Estados Unidos. De acuerdo a Domenici y Levy, es justamente la etapa en que sí ya podemos hablar de Estados Unidos como una hegemonía mundial, tras la ruptura de la bipolaridad, ¿no? Ahí sí hay un traspaso de límites establecidos por la Guerra Fría de parte de ¿quién? De los Estados Unidos, que va a tener una relación muy directa con los organismos internacionales creados a partir de la segunda posguerra, y que incluso va a intervenir de manera muy directa en ellos, ¿no? Entonces, ahí va a ser cuando Estados Unidos va a incorporar regiones y países ya con diferencias muy significativas. ¿A costa de qué? A costa de crisis graves de Europa. Va a llevar a Japón, a Europa, al resto del mundo, como es Asia, América Latina y África, a todo su entorno, ¿no? Por consiguiente, se abandona el Estado benefactor y hay una participación limitada de todos los estados. Entonces, lo que vamos a ver es una creación ya de instituciones políticas representativas en los estados, pero a partir de las democracias liberales. Vamos a ver una sustitución de la política de poder por instituciones internacionales y lo que es propiamente el Estado de Derecho. Y tenemos toda una serie de eventos de cómo va realizando Estados Unidos para mantener esa hegemonía a nivel mundial. Va a establecer la liberación comercial, la desregulación financiera, la libre movilidad de capitales, un nuevo régimen de acumulación, ¿basado en qué? Basado en las empresas, digamos, en el desarrollo financiero. Va a llevar a cabo la deslocalización de empresas productivas, toda la transformación del régimen de política económica, la aplicación obviamente del consenso de Washington, la predominancia de la política monetaria restrictiva a través de ¿qué? Del control de la inflación y de las tasas de interés como variable fundamental. Va a aplicar, va a llevar a cabo toda una serie de intervenciones militares, ¿no? Como es el caso de la Guerra del Golfo, y van a haber una serie de corporaciones administradas, ¿para qué? Para maximizar el valor por accionistas, dividendos propiamente financieros, rendimientos financieros, que va a ser la base fundamental de la financiarización y de la expansión y profundización de los mercados financieros, ¿no? Entonces, se va a establecer por completo el principio de mercado para colocarlo por encima de la capacidad organizativa social y del compromiso. Finalmente, en todo este orden, bueno, aquí lo que vamos a ver, toda esta problemática se va profundizando, y a la vez de que Estados Unidos va teniendo
una expansión en términos financieros, y bajo esa política monetaria restrictiva, lo que vamos a ver que paralelamente va a sostener esas intervenciones militares y esas guerras en el mundo, ¿no? Ahí y van a surgir algunos problemas fuertes, como es el problema del cambio climático, y vamos a llegar a establecer nuevas instituciones para esto, como es justamente el Acuerdo Internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático, que se resume en el Protocolo de Kioto, pero a su vez, paralelamente, vamos a tener toda una serie de intervenciones militares como la guerra de Kosovo, ¿no? Vamos a tener estrategias de reducción de armas nucleares, como es el START 1, el START 2, y hoy día el que no firmó Rusia fue el START 3, ¿no? Entonces, que se sale justamente de esto, y ahí van a surgir toda una serie de organizaciones no gubernamentales que conjuntamente con los acuerdos internacionales contra el cambio climático van a tratar de hacer contrapeso a esta serie de problemáticas que viene desarrollando la hegemonía estadounidense. Y otra cuestión muy importante va a aparecer justamente la gobernanza global. Vamos a tener una confluencia de actores estatales con actores privados, que son empresas, ¿no? Financiarizadas y obviamente mundiales, con sociedades y fundaciones que se van a convertir en la autoridad política mundial. Entonces, quiere decir, pero para ejercer completamente el contrapeso, es un conflicto de poder a los trabajadores. ¿Cómo se les va a controlar? Pues a través del poder adquisitivo, a través de la generación de nuevas disciplinas en donde tengan que aspirar a obtener trabajo, bajo nuevas formas de contratación que ya hemos visto, ¿no? Toda la subcontratación, el outsourcing, etcétera, y las nuevas condiciones laborales que van a llevar a un declive del bienestar social en general. Entonces, vamos a entrar aquí ya propiamente en el siglo XXI, de acuerdo a lo que yo he estado analizando, y creo que vamos hacia una transición hegemónica, que nos lleva a una reconfiguración mundial sin el abandono del marco estructural, económico y político neoliberal. O sea, no abandonamos las bases del neoliberalismo y seguimos avanzando hacia una transición hegemónica entonces ahí se establece la lucha fuerte de poder económico, social, incluso y militar, como decía el doctor Vidal al final, entre China y Estados Unidos, ¿no? Hoy día China incluso tiene más buques militares en el sudeste asiático que los que tiene Estados Unidos, y de hecho tiene una flota más grande que la que tiene Estados Unidos. Y ahí, ¿en dónde va a venir el recambio? Justamente en el ataque a Nueva York y a Washington, va a ser la política que va a seguir Estados Unidos, va a ser el combate al terrorismo, que hoy día ya se ve como algo agotado, va a continuar con la invasión a Irak, ¿no? Y cada vez va a jalar a todos y cada uno de los aliados que tiene a nivel del mundo occidental. ¿Por qué? Pero va a generar una serie de guerras y sucesivas crisis. ¿Por qué? Porque lo va a justificar todo a partir de defender los derechos civiles y las libertades públicas, ¿no? Y eso es como va a lograr la confluencia permanentemente en el mundo. Entonces vamos a tener varias guerras, ¿no? Ya tenemos la invasión de Irak y tenemos la guerra del Golfo, tenemos la guerra de los Balcanes, la guerra de Afganistán, y ahí participan todos, ¿no? ¿Esto qué va a llevar? Un incremento. Esto va a justificarse en el plano económico a través de qué? A través del incremento de la innovación financiera y los rendimientos financieros tan altos que se le van a dar a las corporaciones, incluso no financieras, ¿no? Y esto se va a dar obviamente paralelamente con el apoyo del desarrollo tecnológico. Y se van a generar la crisis.com, la crisis subprime, todas las burbujas financieras, y esto va confluyendo hacia qué, hacia el mundo transite a un lento crecimiento, ¿no? Y el G20 va a ir de la manita siguiendo esa ruta hacia la austeridad fiscal, hacia el crecimiento para enfrentar las secuelas de la crisis, ¿no? Y entonces continuamos, pero hoy día, ¿qué no estamos viviendo? El declive del consenso de Washington, ¿no? Pero paralelamente de que se va generando toda esa confluencia que va haciendo Estados Unidos para mantener la hegemonía mundial, China está impulsando un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la reprimarización y el extractivismo en los países en desarrollo. Y entonces vamos a enfrentar la crisis financiera en Europa en ese momento,
pero paralelamente Estados Unidos va a seguir haciendo acuerdos financieros, acuerdos contra las armas nucleares, y a la vez va a ir creando también acuerdos de libre comercio, ¿no? ¿Para qué? Para que esa debilidad que va ascendiendo de la hegemonía de Estados Unidos, pues obviamente sea una transición evaluada a partir de varios factores y que realmente sea lugar a una reconfiguración mundial que hoy se parece alejado de que transite el poder hacia China directamente, sino una nueva reconfiguración del mundo. Ahí es donde nos instalamos. ¿Y por qué razón? Esto ha llevado a qué? Que ha llevado a un crecimiento lento, a un aumento de déficits comerciales, a mayores endeudamientos de los países en desarrollo, sobre todo, pero también de los Estados Unidos, y a que esta situación se agudizó con el COVID-19 y con la guerra de Rusia y Ucrania. Y obviamente aquí se plantea, ¿qué es lo que ha venido pasando? El primer bastión del neoliberalismo, que fue la liberación del comercio mundial, hemos visto el comportamiento que va teniendo, ¿no? Y vemos cómo realmente las economías, en particular los Estados Unidos, es uno de los que menos participa en el comercio mundial como porcentaje de su producto del PIB. Y vemos en las economías en desarrollo, ¿no? Y vemos que México tiene un comercio más activo, pero básicamente no ha sido por una política de sustitución de importaciones, no ha sido por una política propia, sino ha sido a partir de ¿qué? De exportaciones por asentamiento de ensambladoras y maquiladoras, como ya señalaba la doctora Tere Aguirre. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a entender entonces hoy día qué es lo que está pasando. Hay un problema que realmente todos han tratado de explicar, que es los ponentes antecedentes de mí, es la inflación, ¿no? Pero lo que estamos teniendo es un proceso de estancamiento, de estanflación, porque tenemos estancamiento del PIB que crece, pero crece lento, si lo estamos viendo, y lo hice a propósito, no de tasas, sino de miles, para que se vea que de todas maneras crece y crece lento. Y en el caso de China es muy particular. En el caso de China podemos ver que el crecimiento fue muy acentuado, pero que hasta 2012, 2013 tenían una tasa de inflación muy alta, de todas maneras, ¿no? Y sin embargo, ellos, aún con toda una tasa de inflación alta, siguieron desarrollando un crecimiento importante de su Producto Interno Bruto. Lo que vemos obviamente también es un PIB per cápita que nos habla de desigualdades muy importantes, y en el caso de Estados Unidos, a pesar de que su crecimiento no sea de las magnitudes en que es en el caso de China, de todas maneras el PIB per cápita sigue siendo mucho más alto si lo comparamos con la propia China, con Alemania y con Japón, ¿no? Y no se diga con los países en desarrollo. Bueno, esto, fíjense bien, la estanflación también nos va a marcar el hecho de que si la tasa de desempleo va siendo creciente, o va cayendo, y realmente la tasa de desempleo en los países desarrollados lo que nos está marcando es que se está dando el proceso que se dio en la década de los 70 en la estanflación que vivimos. En el caso de los países en desarrollo es engañosa porque tenemos una gran cantidad de empleo informal. Lo que sí ha crecido muchísimo es el problema de la deuda en los países desarrollados, particularmente en Japón y en los Estados Unidos, ¿no? En Japón ya está muy por encima del 300% de su Producto Interno Bruto, y en el caso de Estados Unidos por encima del 130%. No es el caso de los países en desarrollo, incluso México tiene una deuda del 53.5% de su Producto Interno Bruto. ¿Esto a qué nos lleva? A plantearnos qué significa el estancamiento. Y el estancamiento, yo encontré que Hansen, siguiendo a Keynes, allá en finales de los años 30, nos habló de que hay un estancamiento secular en las economías desarrolladas, y ese estancamiento secular en las economías desarrolladas desacelera obviamente el crecimiento económico y limita las oportunidades de inversión. Básicamente, ¿por qué? Porque el comercio se presenta crónicamente estancado, el crecimiento económico es lento, la natalidad decreciente, que en el caso de Europa es muy claro,
y lo conocemos. En el caso de Estados Unidos, ahí se controla a través de la migración y de la reproducción de los migrantes en Estados Unidos, que hay no descubrimiento de nuevos recursos y lentitud del progreso técnico. Y esto es esta situación que nos está llevando, y bueno, realmente lo que estamos viendo, que la nueva normalidad en Occidente es un estancamiento. La estanflación yo la estudio a partir de Kaldor, ¿no? Y Kaldor la ve como un problema de ¿qué? Un problema de costos. Básicamente ahí coincide con Kalecki, en donde habla de que el problema está en asimetrías entre los sectores económicos. El sector primario, los precios se fijan por demanda. En el sector industrial son determinados por las grandes corporaciones, pero también que influye la existencia de capacidad instalada, las economías de escala, ¿no? Los porcentajes adicionales a los costos directos de mano de obra y los materiales a cuenta de gastos generales y ganancias. Y obviamente tenemos una asimetría entre el sector 1, el sector 2 hoy día y también con el sector 3, que prácticamente, ¿por qué? Por la ruptura de las cadenas de suministro, porque el sector terciario se encarga de transporte y distribución. Entonces, finalmente, las asimetrías intersectoriales pues van considerando la presencia de inflación y estas pueden ocasionar caída real de la demanda efectiva. Finalmente, ese puede llevarnos después de una gran inflación a un efecto deflacionario. Concluyo, finalmente, bueno, lo que estamos viendo es que cómo intervienen los países en desarrollo en toda esta fortaleza hegemónica, ¿no?, de Estados Unidos. El Medio Oriente juega un papel importante, aunque no lo creamos, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Y no lo planteo aquí, pero los países del MENA tienen acuerdos de producción con varias y relaciones de asociaciones con empresas de Rusia. Entonces están convirtiéndose en uno de los productores acereros más grandes del mundo. Así es que además tienen una gran inversión financiera en los centros financieros de Wall Street y de la City de Londres, ¿no? Entonces, eso es lo que está influyendo. Y hay una situación, lo que ya vemos aquí en este cuadro es realmente el problema de Estados Unidos, en donde realmente la posición exterior de los Estados Unidos es totalmente deficitaria en el año 2022, ya son 16.710.8 trillones de dólares negativos la posición de Estados Unidos, en donde realmente los haberes de extranjeros en los Estados Unidos son más altos que los haberes de Estados Unidos en el extranjero. Bueno, ya concluyendo, la crisis del siglo XXI que ha dinamizado el proceso de redistribución del poder internacional y debilitado el equilibrio de poderes. Entonces, esto lo vemos claramente ya a partir del periodo posterior a la pandemia, en donde realmente ya se observa una importante participación de la región del Medio Oriente y de Asia-Pacífico en el mundo, ¿no? Aunque Estados Unidos sigue siendo la potencia militar, ya China es la segunda potencia militar también en el mundo. ¿Y qué pasa con China? China, ante toda esta problemática que tuvo de políticas económicas de China durante la pandemia, hoy día, ¿cómo lo está resolviendo? Lo está resolviendo a partir de algo que Merino y Crespo plantean a partir de otros autores, como el poder infraestructural. China tiene una inversión muy alta en activos fijos para conglomerados estatales y tiene proyectos de infraestructura y tiene una gran cercanía con la población civil, a pesar de todo lo que se habla de que hay un demasiado autoritarismo y etcétera, no, sino que realmente China está aplicando prácticamente un gran gobierno, ¿no?, al estilo minskiano, sin decirlo abiertamente. Eso es lo que yo creo. Los países del MENA siguen colocando y adquiriendo títulos financieros, ¿no? Pero a su vez, digo, siguen estableciendo relaciones muy directas con empresas internacionales, sobre todo de Rusia, ¿no? Y países de China, como son de Asia, China, tiene una particular relación de controversia con la India, ¿no? Pero tiene una cercanía muy grande con Irán, con Pakistán, con Corea del Norte y con Rusia, porque son potencias nucleares como ella. Entonces, estamos atendiendo a una reconfiguración en este sentido, y en que India pues mantiene vínculos con Gran Bretaña y a su vez tiene una posición estratégica en el Medio Oriente y acaba de establecer una relación con Estados Unidos a través de un acuerdo de coordinación de infraestructura fronteriza.
Esto es muy importante. Y América Latina es una región que tiene una acentuada polarización económica, ¿no? Pero es muy diversa a su vez también en política, en términos políticos, culturales y sociales. Y ahí tenemos una situación muy particular en donde Argentina, Brasil, Chile y Perú mantienen una relación de exportación con China de materias primas. México es socio del TEMEC, guarda una mayor integración, pero muy grande con Estados Unidos, todos lo sabemos, y adquiere de China insumos industriales, ¿no? Entonces tenemos, pero a su vez China no está en el vacío actuando y dejando a América Latina en manos de Estados Unidos. Están creando empresas y han venido empresarios a invertir en Centroamérica. ¿Para qué? Para cortar y desarrollar rutas comerciales alternas al Canal de Panamá. Entonces, esto es sumamente importante. América Latina, pues dada su cercanía con el gran importador del mundo que es Estados Unidos, es receptora de inversión extranjera, pero esto lo está haciendo a través de el nearshoring, de la localización o relocalización, pero esta estrategia de comercio exterior se está utilizando estrictamente, como se ha dicho, para evitar problemas de cadenas de suministro, pero en América Latina y particularmente en México, con una economía muy financiarizada, dependiente de que de la entrada de inversión extranjera a cartera, pues hay un problema muy grave de resultados desfavorables. ¿Por qué razón? Por el doble circuito monetario, porque realmente entran, ¿no? Y las ganancias no se realizan en México. Y otra cuestión muy importante es el hecho de que las empresas que están entrando con su propio clúster. O sea, no están entrando a que los insumos se produzcan en México por empresas mexicanas, porque no hay condiciones para ello. Entonces están entrando a formar clúster en el norte del país. Y África es un continente también importante para las economías emergentes por ser fuente de recursos naturales. Finalmente, lo que yo creo es que el proceso de reconfiguración mundial no se está desarrollando de manera pacífica, sino que estamos enfrentando guerras fragmentadas y diseminadas de manera política, militar, social y económicamente en los diferentes continentes y regiones del mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Solorza. Tal vez tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas. Sí, doctora. Sí, una reflexión, bueno, muy interesante las ponencias. Una reflexión es, por ejemplo, la relación que se presenta en la actualidad, bueno, para la doctora Teresa Aguirre, la relación que se presenta ahorita en la actualidad entre Rusia y China, desde el punto de vista económico, ¿no? Y cómo eso, pues, es riesgoso, bueno, es su opinión, es riesgoso, pues, para la situación que se tiene de la guerra Rusia-Ucrania. O sea, el apoyo que puede tener ahí Rusia económicamente digo, China a Rusia. Gracias, muy rápido. Preguntarle un poco también a la doctora Tere, puso ahí en su presentación algo sobre desglobalización. En otros foros, Esquivel ha hablado de reglobalización. Yo considero que, pues, por ejemplo, si ha habido estos cortes en las cadenas de suministro y demás, por ejemplo, en pandemia, la fabricación, la distribución de las vacunas y de casi todos lo que se convirtió en básicos, pues se mantuvo y se llevó un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo entiende o cómo podría discutir esta parte de la desglobalización? Y en general a la mesa, México, algo de lo que le ha permitido mantener una política de contención, digamos, ¿no? Alrededor de la inflación, pues es que soltó un montón de dinero que se obtuvo del flujo petrolero, ¿no? Para mantener, digamos, el precio de los energéticos y, bueno, los alimentos se dispararon. ¿Podría funcionar como política o cómo mediar esto entre el proteccionismo, la soberanía y la seguridad para el control de la inflación, ¿no? Ya que dijeron, nos salimos de la esfera monetaria, lo cual coincido, ¿no? Pero hasta qué punto estas políticas proteccionistas de defensa de la soberanía y de la seguridad pueden servir para mantener, digamos, cierto control sobre la inflación, tal vez en mediano y largo plazo. Y la doctora Girón. Sí, bueno, yo quisiera resaltar que lamentablemente nuestro moderador
relator dejó irnos un poquito más del tiempo a las exposiciones que estuvieron brillantes y no nos va a dar tiempo de discutir. Yo invitaría a quienes quieran hacer ya algunas preguntas para alguno de los ponentes, pues en el receso después de las 12 se acercarán a ellos, pero sí quisiera resaltar puntos muy importantes que dijo tanto César, Tere, el doctor Vidal y Marcia, y es toda la discusión en relación a la inflación. Estoy totalmente de acuerdo con que la inflación es una distribución, pero principalmente una distribución que hace el Banco Central a partir de la tasa de interés, y en función de ello, esta tasa de interés que estamos viendo que constantemente está subiendo es precisamente, como lo demostró el doctor Vidal, es en función de los intereses de los inversionistas que están manejando a nivel global. Por el otro lado, quisiera resaltar que también el caso de China es un caso especial, y aquí es muy importante la disputa entre ambos países, pero atrás de ellos está la disputa de los grandes corporativos chinos y de los grandes corporativos, principalmente estadounidenses y también europeos. Y esto se ve claramente si vamos detectando quiénes son las empresas que están dominando a nivel mundial, tanto en las comunicaciones como en energía verde, etcétera, y que bueno, esto es muy significativo y realmente pues este cambio venía, en mi opinión, más allá de estar, es un cambio estructural muy fuerte que viene desde 2008 a partir de la gran crisis financiera internacional y se va desenvolviendo y toca su punto con la crisis del confinamiento, pero que es donde el virus no tiene nada que ver, simplemente dispara un problema de, bueno, una estructura muy frágil y una estructura totalmente financiarizada, ¿no? Entonces, pues han sido ponencias excelentes, quizás valdría la pena, estaba inventando en la cabeza, hacer quizás un seminario o mensual o cada vez para poder discutiendo entre nosotros estos trabajos que me parecen muy importantes, y pues agradecerles. Ya llegó nuestro ponente, ahorita que da la magistral, que es Jan Hegel, y yo les invitaría a que pasáramos acá a la sala, a la Torres Gaitán, y después vamos a tener un receso. Entonces, pues muchísimas gracias. Perdón que no podamos discutir ni terminar con todos sus cuestionamientos, y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Gregorio, gracias, César, Marcia. Buenas tardes.